Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas, vamos a continuar con la clase, ¿ya? A ver, vamos a continuar y vamos a hablar. Ya hemos hablado de los suelos saturados. Voy a hacer una reseña de los suelos parcialmente saturados, ¿ya? Voy a compartir la pizarra. Ya, a ver, vamos a ver esto. A ver, vamos a ver. Ya. Bien, vamos a ver eso entonces. Por favor, me indican si se ve lo que estoy escribiendo. Sí se ve, ingeniera. Ya, ok, gracias. Voy a continuar entonces. Bien, en los suelos parcialmente saturados, como se indicaba en la clase pasada, allí nosotros tenemos que hablar de las tres fases, ¿ya? Entonces, voy a dibujar estas tres fases. Ya está. Entonces, aquí voy a tener ahora, en este caso, bueno, la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, para los parcialmente saturados, al igual que en el caso de los suelos saturados, también el volumen, si hablamos a nivel de volúmenes, el volumen de los sólidos también se considera 1, y el de la fase sólida más el
La fase gaseosa, que vendría a ser el volumen de vacíos, es igual a E. ¿Ya? Entonces, todo el volumen de la masa sería igual a 1 más E. ¿Ya? Para el caso de los pesos, voy a hacerlo con otro color. Weight. Aquí tenemos, no olvidarse, el peso del aire 0 para el caso de la mecánica de suelos. Y para lo que es el peso de la fase líquida, ya esto lo hemos demostrado la clase pasada, vendría a ser el peso, el contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos y por la densidad del agua, ¿no? Esto ya lo demostramos la clase pasada. En este caso, el peso de los sólidos, la gravedad específica de los sólidos por O. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estos dos. Entonces, bajo esos conceptos es que nosotros procedemos a calcular el peso específico, por ejemplo, de la muestra parcialmente saturada, ¿no? Entonces aquí voy a hacerlo con otro color. Ahí está. A ver, Esmeralda Espinosa, ¿a qué era igual el peso de la muestra? Esmeralda, ¿me escucha? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Era igual a la gravedad específica de los sólidos. No, ahí está, mire, en la pizarrita. ¿Estás viendo la pizarra? Sí. Ya está. Entonces ahí dice peso específico volumétrico de la masa. ¿Qué era igual esto? Al peso de la masa entre el volumen de la masa. Muy bien. Ahí está. Ya peso de la masa sobre el volumen de la masa. Continuamos, ¿ya? Seguimos con esto. Peso de la muestra volumétrico es igual. Díctame, ¿a qué es igual el peso de la masa? Al peso de los sólidos. No. Mm, Ahí está en el gráfico. ¿Lo estás viendo? Es un gráfico de colores rojito, que lo he pintado así de rojo. No sé si lo ves. ¿Lo estás viendo ahí? Fase sólida, fase líquida, fase gaseosa, ¿cierto? No muevan, por favor, lo están moviendo. Antes no puse yo el controlador, así que por favor no lo muevan. Mire cómo han movido. Ya, ¿qué es igual el peso de la muestra? A ver, dícteme. A ver, Esmeralda, dicte. Voy a volver a borrar esto, ya, por favor, no estén. Voy a borrar esto. Ya, mira. Ya, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, por favor, Esmeralda, presta atención. Aquí tenemos peso y volumen. La V de color negro que ves es el volumen y este es el peso. ¿Ya? Entonces tenemos dos columnas. Y por aquí tenemos el peso del aire o de la fase gaseosa. En este caso es igual a 0. ¿Ya? Luego tenemos, por aquí tenemos el peso del agua. W. ¿Ya? Y aquí hay otro peso. El peso de los sólidos. Entonces, del agua, water, W. Y de los sólidos, S. ¿Ya? Entonces, aquí te digo yo, el peso de la muestra es igual al peso total. ¿Ya? Todo esto es el peso total.
es igual que en este caso de los volúmenes. Todo esto es el volumen. Volumen total o volumen de la masa. Igual es aquí. Peso. Todo esto es peso de la muestra o peso total también se le llama. ¿Ya? Entonces ahora sí díctame. ¿A qué es igual el peso de la muestra? De acuerdo. Sería igual entonces al peso por la gravedad. No. Este W es contenido de humedad, no te Ya. olvides. Contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos, Ya, por el peso específico del agua, ya está, ¿no? Más, más la gravedad específica de los sólidos ya, por el peso específico del agua. ya está. Muy bien. El volumen total, Sería igual a 1 más la relación de vacíos. muy bien. Ya está, ¿ve? Entonces, ahora sí vamos a simplificar esto. Y nos quedaría 1, a ver aquí, más el contenido de humedad. A ver, vamos a ver. No más el contenido de humedad. Todo esto por el S sub S y por esto. ¿Ya? Entonces ahí está esto. Y vamos a ponerle aquí todo sobre 1 más E. A ver, otra persona que me diga la equivalencia del S sub S. Gracias, Esmeralda. A ver, Javier, Cucho o Jean-Paul Sánchez. A ver, ¿en qué más? ¿Cómo más podemos reducirla, esta expresión? A ver. Si en general el peso específico relativo de los sólidos puede ser el peso específico del sólido sobre la densidad del agua, para Claro. simplificar, ¿no? Sí, sí. Sí. Con eso puedes hacerlo también. Porque el S sub S es igual al peso específico volumétrico de los sólidos sobre el agua. Sí. A ver, ¿cómo quedaría en todo caso? A ver. 1 más el contenido de humedad. El contenido de humedad lo van a hacer así, omega, ¿ya? Es diferente a esto, ¿no? Al peso, ¿ya? Entonces, omega. Entonces, por favor, ahí van a tener cuidado. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? Ya está. ¿Cómo quedaría? 1 más el contenido de humedad ¿por quién? A ver. Por el peso específico del sólido. Muy bien. Y entonces todo esto nos quedaría por esto. ¿Vieron? Entonces ahí tienen otra expresión más que puede ayudarles, ¿no? Para estos suelos parcialmente saturados. Ahora vamos a demostrar otra expresión que lo van a hacer ustedes de la gravedad específica, o el peso específico también se le llama de la muestra, ¿no? Y este peso específico de la muestra es esto. Ya, a ver cómo queda eso. Solamente hay que reemplazar, ¿no? A ver cómo les queda. A ver, un voluntario que me dicte, por favor. A ver, alguien, por favor. Yo, ingeniera. Ya, dícteme. Esta es la 1, ¿ya?
Esta es la 1, estamos haciendo el 2. 2, ya está. Ujú. Dígame, dicta. El peso específico volumétrico de la muestra podremos obtenerlo, ¿no? A ver, un ratito. Este SM no es un peso específico volumétrico, es No. simplemente Me peso refería al específico. otro, ingeniera. Ya. Sí, el SM es la gravedad específica. Sí. Ujú. Ya, todo despejado, ya le dicto entonces. Bueno. 1 más el contenido de humedad. Ya, un segundito, voy a hacer espacio. A ver, ¿puedo borrar jóvenes, ¿puedo borrar lo que ya escribí en antes del peso específico volumétrico? Gian Pablo, José Anthony, ¿puedo? José Manuel, ¿puedo borrar o todavía? Sí, ingeniera, puede borrarlo. Ya está. Ya, muy bien. Entonces, el peso específico volumétrico lo vamos a reemplazar aquí, ¿ya? Ya, ¿cómo te quedaban? A ver, vamos a borrar esto, ¿ya? Vamos a escribirlo más aquí. Ya está. Díctame, por favor. Ya, ingeniera. Ya. A ver, la gravedad específica de la muestra nos quedaba, entre paréntesis, 1 más el contenido de humedad. Eso multiplicado por la gravedad específica de los sólidos. Todo eso dividido entre 1 más la relación de vacíos. Así quedaría, ingeniera. Muy bien, entonces simplemente hemos reemplazado, ¿no es cierto?, para un suelo parcialmente saturado. Bien. Ya está, ahora sí voy a borrar. Ya, entonces ya tenemos nuevas expresiones más para que ustedes puedan utilizarlo en los ejercicios, ¿no? Los diferentes ejercicios. Ya está. Muy bien. En el caso específico del... A ver, vamos a ver de esto. Esto creo que sí lo vimos, pero hay que recordar. Peso volumétrico seco. Que es diferente al S sub S. Este es un peso volumétrico seco. Sí lo vimos. ¿Ya? Ahí está, esa es su simbología. Ahí está. ¿No? Sí lo vimos esto. Entonces también, ¿no? A partir de esta figura 1 le voy a poner. A partir de la figura 1 yo digo, ¿no? Peso específico es peso sobre volumen, ¿no es cierto? Entonces, el peso de la muestra es igual al peso del agua más el peso de los sólidos, todo sobre el volumen de la masa, ¿no? Y el volumen de la masa es, ahí está, volumen de la muestra, ¿no? Volumen total también se le conoce. Como estamos hablando de un suelo seco, ¿no? Dry, ¿no? Ya seco, está en inglés. Entonces, el peso del agua, ¿cuánto es? David Zapayanay. David Zapayanay está en clase. ¿Cuánto sería? 0, ¿no es cierto? Entonces solamente hay que reemplazarlo. Ya, entonces aquí le pongo 0, ¿no? Que ya el peso de los sólidos sobre el volumen de la muestra. Ya, entonces ahí tiene otra expresión para este caso, ¿no? De la figura 1. Bien, y de esta forma, pues podemos trabajar también en función de sus grados de saturación del GB doble, ¿no? Entonces,
también si usted quiere puede trabajar en función del GW, ¿ya? No olvidarse que el GW, que es el grado de saturación, cuando está entre 0 y 100 es pues también para un parcialmente saturado, ¿cierto? Entonces ese GW no me va a dar 100, pues, ¿no? Tiene que dar entre 0 y 100%, y no es más que la relación de volúmenes, ¿no? De volúmenes, ¿ya? El GW sí lo hemos demostrado, ¿ya? Entonces, ya esto no habría mucha dificultad. Ahora vamos a hablar de los suelos sumergidos. La semana pasada hablamos de los saturados, 2 fases. Hoy estamos hablando de los parcialmente saturados, y aquí estamos haciendo algunas expresiones, ¿no? Esta, que está en función del S sub S, ¿no? Luego tenemos, bueno, la anterior. Y si ustedes desean dejarlo también a nivel de grado de saturación, también pueden dejar a nivel del grado de saturación. Y entonces ahora vamos a hablar de los suelos sumergidos. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Ya está. Muy bien. Ya está. Bien, entonces vamos a colocar ahora suelos sumergidos. Bien, entonces, para los suelos sumergidos, ya para este caso, se considera pues el empuje hidrostático, ¿no? Vamos a considerar ese empuje hidrostático que justamente ejerce influencia en los pesos, tanto específico, ¿no? Relativo, ¿no? Entonces, esta presión hidrostática juega un papel muy importante. Bien, entonces son suelos sumergidos. ¿Cuántas fases? 2 fases, ¿no es cierto? Solamente 2 fases. Bien, entonces, si ejerce, ¿no? Ejerce influencia, ¿ya? En los pesos específicos relativos, ¿no? En los pesos específicos relativos. Muy bien. Entonces, si ejerce influencia esta presión hidrostática en los pesos específicos relativos, diremos lo siguiente, ¿no? El S sub S, si nosotros vamos a partir, por ejemplo, de este S sub S, ¿no? Entonces diríamos peso específico volumétrico de los sólidos en función del agua, ¿cierto? Ahora, si despejo esto, me quedaría gravedad específica de los sólidos por el agua, ¿no? Pero estoy hablando de los sumergidos, ¿no? Entonces lo que hago es agregarle su apóstrofe. Ya, voy a agregarle su apóstrofe para ambos casos. Y si esto sucede en los sólidos, ¿no? En los sólidos lo mismo vamos a pensar en el caso de la masa. Entonces gravedad específica también, ¿no es cierto?, de esta muestra va a ser igual sobre el agua. Entonces tendríamos aquí de la muestra, ahí está. Entonces tendríamos estos 2 datos, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de estos suelos sumergidos, pues también para diferenciarlos vamos a hablar de esta manera, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, de estas gravedades específicas, ¿no? A ver cómo es esto. Vamos a ver acá.
por ejemplo, ¿no? En el caso de los sólidos, ¿ya? En el caso de los sólidos, ahí está, el S sub S. Voy a ponerle su apóstrofe de color azul, ahí está. Vamos a ver esto, ya está. Y esto es igual al S sub S menos 1. Entonces muchos dirán, ¿y qué? Pues, ¿por qué está restando menos 1, no? No olvidemos de que cuando hablamos, por ejemplo, a nivel de lo que es la densidad del agua, ¿no? Tenemos que, si habláramos de pesos específicos volumétricos, en condiciones normales, pues de repente yo digo 1,7, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Imagínense que el peso específico de la muestra es 1,7, ¿ya? Gramos por centímetro cúbico. Ya está, ¿no? La clase pasada nosotros les explicaba a ustedes cómo hallar ese peso específico volumétrico o ese peso específico in situ, ¿no? Ya sea con muestras en estado suelto o cuando ya las encontramos en forma de muestra mucho más compacta, ¿no? Pues bien, las formas, una de las formas es utilizando pues un volumen conocido, ¿no? De algún molde, ¿no? Y en otros casos pues tendrá que desarrollarse en el campo de repente utilizando su densímetro nuclear o utilizando su balón con arena, ¿no? Y en otros casos, si es que la muestra está bien sólida, que me permita a mí poder, para afinarla, pues también utilizo ese otro método. Y entonces hay varias formas de que ustedes pueden hacer uso para encontrar este peso específico, ¿no es cierto? Este de acá. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un peso específico en condiciones normales, ¿no? Pero si ahora yo quiero hablar de los sumergidos, le pongo siempre su apóstrofe, porque si no, para ver la diferencia. Y definitivamente, ¿no? Este peso específico sumergido es pues menor que el que está en condiciones normales, ¿no? Entonces, por aquí, a ver, vamos a ver. Este es en condiciones normales y de repente si hay agua está parcialmente saturado, será un peso específico saturado, ¿no? ¿No? Ahí tendremos, uy, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Voy a volver a ingresar, ¿ya? ¿Se ve? Por favor, me avisa. A ver, Frank Anthony, ¿está Sí, viendo se la ve, pizarra? compañera. Ya está. Bien. Bien. Entonces, aquí tenemos, ¿no? El peso específico volumétrico, ¿no? 1,7. Pero en condiciones saturadas, ahí está SAT, tendré yo que dejar, ¿no? Si yo quiero ser a nivel de laboratorios, pues tendré que dejar la muestra saturando, ¿no? Para poder conocer ese peso específico saturado, ¿no? Y en el campo, si encuentro con presencia bastante elevada de agua, pues diré también que está en condiciones saturadas. Pero es muy diferente al peso específico sumergido, ¿no? El peso específico sumergido también se mostró en algunas vistas cómo es un suelo sumergido, ¿no? Entonces, el peso específico sumergido, si yo quiero hablar a nivel de es pues mucho menor, ¿no? Ese peso es mucho menor, es mucho más débil. Si yo abro acá, por ejemplo, de 1,8, entonces esto sería 1,8 menos 1.
¿Por qué menos 1? Menos la densidad del agua, a eso se refiere. Porque es un peso, no, es un peso que está por debajo de del nivel, ¿no? El nivel del agua está está más alto, ¿no? Entonces, le tengo que restar pues esa densidad del agua, porque ya, y ahí si yo resto, estaría hablando de 0,8, ¿no? De 0,8 de repente gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Entonces, es un suelo mucho más débil que el saturado. De repente el saturado le salió 1,8, ¿no? Entonces, el sumergido es mucho más débil, mucho más bajo, ¿ya? Entonces, si bajo este concepto de los pesos específicos volumétricos, entonces tendríamos que analizar, ¿no? Lo de las densidades, las gravedades específicas, ¿no? Y no nos olvidemos, mire, ve acá, una gravedad específica, ahí está, de la muestra y de los sólidos. Entonces, si yo comienzo a relacionarlos, aquí está, gravedad específica, imagínense que esto sea, a ver, 2,7, ¿ya? 2,7. Por 1, ambos seguirían igual, ¿no? El peso específico de la muestra sumergida por su gravedad específica, ¿no? Solamente que la gravedad específica no tiene unidades, ¿no? No tiene unidades. Bien, entonces, voy a seguir hablando de esta gravedad específica de los sólidos, ¿ya? Menos el agua, menos el agua. Y lo mismo para el caso, ¿no? De la muestra, ¿no? Si usted quiere también hablar aquí de la muestra, tendrá sumergido, ¿no? Ya. Tendríamos el S sub M menos 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tengo lo que valen estos, ¿no? Y ahora lo único que me queda es reemplazar. Entonces aquí voy a tener 1. Y esto va a ser 2. ¿No? Entonces ya tendría el peso específico de los sólidos sumergido es igual al S sub S. Bueno, lo pondré aquí si ustedes desean, por el agua. Entonces reemplazo S sub S, ¿no? A ver aquí. Menos 1 por el agua, ¿no? Entonces aquí tendríamos el sumergido S sub S por... Ahí está, ¿ya? Pero, ¿no? Todo esto, ¿a qué es igual? Todo esto es igual al peso específico de los sólidos, menos el agua. ¿Ya? Entonces, allí tendríamos, ¿no? Y sabemos que esa densidad, pues, es del agua es 1. Entonces, todo esto es 1. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos un valor. Y lo mismo sería para el caso de la muestra. ¿Ya? Entonces, ahí y tendríamos también otros datos. En el caso de la muestra, tendríamos peso específico sumergido, ¿cierto? Igual, aquí está, S sub M por la densidad del agua. Entonces voy a reemplazar S sub M menos 1 y todo esto, ¿no? Por la densidad del agua, ¿no? Luego tendría peso específico de la muestra sumergida igual, ¿no? Al S sub M por el agua
menos esto. Peso de la muestra sumergida. Ahí está. Igual, ¿no? Igual al peso específico volumétrico menos el agua. Y entonces ahí tendría usted otras expresiones más para calcular el peso, ya sea del volumétrico sumergido o de los sólidos, ¿no? Y con esto estaría demostrado lo que se ha indicado en este punto, ¿no? Acá. ¿Por qué 1? ¿No? ¿Por qué restamos? ¿Ya? Entonces, con esto ya creo que daríamos por concluido este capítulo tan importante que era las relaciones de peso y volumen, ¿no? Peso y volumen. Ahora, si ustedes quieren dejarlo esto en función de otras variables, también pueden hacerlo, ¿no? En el caso de los suelos sumergidos es básicamente para estos pesos, ¿no? Estos pesos específicos, ¿ya? Eso sería, jóvenes, en relación a lo que es peso y volumen. No sé si habría una pregunta, porque ya pasaríamos a un nuevo capítulo que es la importancia del agua en el terreno, ¿no? Hablar un poco de lo que es tensión superficial, de lo que es permeabilidad, ¿no? Capilaridad, ¿ya? Cópienlo, por favor, y me avisan. ¿Puedo borrar o ya puedo pasar a otro tema? Franklin Ruiz. Presente, ingeniera. Sí, ya terminé de copiar, ingeniera. Ya está. ¿Alguien que falte o ya copiaron, por favor? Jean Paul Sánchez, Jeff T. Benjamin. ¿Ya copió? ¿O falta? A ver, indíquenme, por favor, si no ya para pasar al otro tema. Muy bien. Ya está listo, ya está claro, ¿cierto? ¿Aló? Sí, ingeniera. Ya está. Muy bien. Voy a dejar de compartir para pasar al nuevo tema. Por favor, me indican si ya se ve. Por favor, me indica.
Ya se ve, ingeniera. Ya, Gracias, observe, ingeniera. ya está. Vamos a empezar entonces, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Quién retiró la imagen? Se fue. Por favor, me indican. ¿Lo están viendo? Por favor. Sí, ingeniero. Ingeniera. Muy bien. Entonces, el título es, pues, el agua en el suelo, ¿no? Entonces, el agua, ¿no? Pues bien, el agua, podemos encontrarlo ya sea de manera superficial, ya podemos encontrar también en la otra forma, que son las aguas subterráneas, ¿no? Y justamente la importancia para lo que es en la mecánica de suelos radica justamente en la capacidad que tienen algunos suelos para poderla retener, ¿no? Los suelos finos, por ejemplo, su capacidad de retención es mayor que en los suelos arenosos, ¿no? Un suelo arenoso, su capacidad de retención es mínima, ¿no? Casi nula. Por eso es que se habla mucho acerca de que la permeabilidad en los suelos arenosos, por ejemplo, es mucho más grande, ¿no es cierto?, en comparación con la permeabilidad de los suelos finos. Pues bien, el agua que pasa por los poros o vacíos o huecos, ¿no?, a través del suelo, se le conoce como agua gravitacional, ¿ya? Entonces, y aquella que se encuentra por debajo del nivel freático, se le llama pues agua freática. ¿Ya? Entonces tenemos ahí algunos conceptos, ¿no?, como agua gravitacional y agua freática, ¿ya? Entonces la que pasa a través de los poros, ¿no?, se le conoce como agua gravitacional. Muy bien. Luego tenemos aquí la importancia de lo que les mencionaba justamente a ustedes acerca de la permeabilidad, ¿no? Permeabilidad, ¿no?, que es la facilidad o la dificultad que tiene un suelo de permitir que atraviese el agua a través de sus vacíos o de sus poros, ¿no?, sin alterar la estructura interna, ¿no? La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de 3 factores básicos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la velocidad de este fluido para que atraviese justamente algunos poros, ¿no?, del suelo? Depende justamente de su porosidad de este material, de la densidad del fluido, ¿no?, y de la presión, ¿no? Entonces, para nuestro efecto, nosotros estudiamos el agua. No estamos estudiando otro tipo de fluidos, no, como por ejemplo el aceite, ¿no? No, el agua. Entonces, la densidad del fluido, ¿no?, considerando, ¿no?, y afectada, dice, por su temperatura, ¿ya? Entonces, estos 3 factores, ¿no?, van a incidir bastante, porque son varios, ¿no?, inciden mucho en el valor K, o sea, la permeabilidad. El uso, ¿no?, la evaluación de la cantidad de filtración a través o por debajo de las presas, diques, pozos de agua, ¿no? Entonces, este valor K tiene esto como uso. La provisión de un control de las velocidades de filtración de tal manera que las partículas del grano fino no sean erosionadas de la masa de los suelos, ¿no? La rapidez del asentamiento, ¿no? Esto es en la etapa de la consolidación del suelo, ¿no?
En este proceso lo que se observan son cambios de volumen, ¿no? Cambios de volumen en el suelo. Y este cambio de volumen ocurre a medida que el agua es expedida o es retirada, ¿no? Es de los poros del suelo. ¿No ves que durante este ensayo se coloca un peso, no un peso, una carga a la muestra saturada? Entonces, como usted le está colocando una carga, se va a expulsar el agua, ¿no? Entonces, esta agua expedida, esta agua expulsada de los poros del suelo, dice, como un proceso proporcional bajo un gradiente de energía. Y entonces, ahí está este punto tan importante. Los factores más importantes que intervienen en la permeabilidad son, el primer factor es la relación de vacíos, ¿no? La relación de vacíos. Y ya hemos visto la relación de vacíos, ¿no? Que no es más que la relación de volúmenes, ¿no? Volúmenes de vacíos, volumen de los sólidos. Entonces, es el espacio, ¿no? Es un espacio, es un hueco entre las partículas y es proporcional al tamaño de la partícula del suelo. Cuando un suelo es comprimido o vibrado, el volumen ocupado por sus elementos sólidos permanece invariable, mientras que el volumen de vacíos disminuye, ¿no? Entonces, si el volumen de vacíos disminuye, por lo tanto, la permeabilidad también disminuye. Y es que el volumen de vacíos, ¿no? El volumen de vacíos, que es un volumen del agua más el aire o los espacios vacíos, y si es que yo le coloco justamente una carga, pues va a disminuir, ¿no? Se va a reducir el valor E, ¿no? Y si es que se reduce también la permeabilidad, ¿ya? Bueno, en este caso no estoy hablando del volumen de los sólidos, ¿no? Que está conformado por las partículas minerales. Bien, el otro punto importante, ¿no? El otro factor importante es la estructura y estratificación del suelo, ¿no? La permeabilidad sufre variaciones debido a que en el remoldeo, quedan libres algunas partículas de suelo y al fluir el agua, ¿no? Esta las mueve y las reacomoda, ¿no? Tapando los canales o arrastrándolas a la superficie. ¿Ya? Entonces, allí tenemos en la figura, tenemos por ejemplo una superficie laminar de la estructura del suelo, luego tenemos partículas sueltas, ¿no? Su forma de representarlos, también en bloques, ¿no? Que me ayuda para determinar la densidad. Tenemos también una representación masiva, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay otra forma prismática, migajosa, etc. Entonces, tenemos ahí algunas formas que se presentan en los estratos de suelo, ¿ya? Otro factor importante es también el grado de saturación. ¿Ya? El grado de saturación, el Gw, ¿no es cierto? Cuanto mayor es pues el grado de saturación, mayor será pues la permeabilidad, ¿no? Debido a la reducción en los canales disponibles al flujo del agua. Entonces, si yo veo que es más grande o se acerca más al 100%, pues diré que mayor será también la permeabilidad, ¿no? Definitivamente, porque no olvidarse que lo que hace el grado de saturación es relacionar volúmenes, ¿no? Volúmenes. Peso específico es otro factor importante que determina justamente o importante la determinación de la permeabilidad, el peso específico.
El peso específico en suelos reales es normal que los minerales de fracción muy fina, ¿no? Y coloidales, que tengan su peso específico mayor que los minerales de la fracción más gruesa. Por lo tanto, a mayor peso específico será menor la permeabilidad. Eso es cierto, ¿no? Imagínese un peso específico, a ver, de 2, ¿no? 2.1 es grande, ¿no es cierto? 2.5 es grande. Entonces, mientras sea mayor, ¿no? La permeabilidad es más chiquita, es menor. Ya no olvidarse que lo que hace relacionar estos pesos específicos, si los queremos hablar a través de las gravedades específicas, es justamente pesos, ¿no? Pesos y volúmenes. ¿Ya? Aquí tenemos hablar sobre alguna representación de las fisuras, y más que una fisura, estos ya son o agujeros, ¿no? O aberturas que se producen en un terreno de material fino, ¿no? Los efectos de la vegetación y pequeños organismos pueden cambiar justamente las condiciones de suelo, ¿no? Provocando discontinuidades, ¿no? Fisuras, fallas, agujeros, etc., que hacen que las características de la permeabilidad de los suelos sean de diferentes tamaños de partículas, ¿no? Entonces, bien. En cuanto al tamaño de partículas, ¿no? Ahí tenemos en la figura algunos tamaños de algunas partículas, como por ejemplo de la arcilla, de los limos o de las arenas, ¿no? Hay una frontera hasta 0.002 milímetros a las arcillas, y el limo está entre 0.02 y 0.006 milímetros, y entre 0.06 a 2 milímetros las arenas. Ya, entonces el tamaño es razonable, dice, esperar que la velocidad de filtración a través de un suelo conocido y el coeficiente de permeabilidad de ese suelo sean proporcionales al cuadrado de la dimensión promedio del poro. Ya, entonces el tamaño también de estas partículas son otro factor importante para determinar justamente el valor de la permeabilidad. Y entonces aquí vemos todos los factores que han intervenido en determinar el valor K. ¿Y por qué es importante la permeabilidad? Por ejemplo, si usted quiere hablar de asentamientos en suelos, o si quiere hablar cuántos se han asentado el terreno, necesita del valor K, ¿no? Ahora hay permeabilidades de paredes de constante o de variable, ¿no? En el laboratorio nosotros tenemos un permeámetro que justamente nos ayuda a determinar o a conocer este valor K. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de las propiedades hidráulicas del suelo. En este capítulo nos indica que vamos a estudiar el flujo de fluidos a través del terreno. Y entonces aquí es importante conocer el principio del flujo de fluidos para resolver los problemas correspondientes a la velocidad a que fluye justamente el agua a través del suelo. También es importante hablar de la consolidación y de la resistencia. En cuanto a la velocidad a que el agua fluye a través del suelo, por ejemplo, para determinar el caudal de fugas a través, por ejemplo, en una presa de tierra, ¿no? Una consolidación para calcular la velocidad de asentamiento de una cimentación, ¿no? Es importante este proceso. Y finalmente la resistencia, por ejemplo, para el cálculo de los factores de seguridad de un terraplén. En terraplén, no olvidarnos de que es una estructura mecánicamente construida. En este
en este punto de las propiedades hidráulicas del suelo se tiene que hablar acerca del flujo unidimensional en una dirección, ¿no? Entonces, para ello seguimos la ley de Darcy, ¿no? Darcy nos indica, trabajando en París, es un investigador que ya falleció hace muchos años, realizó un experimento clásico utilizando un dispositivo semejante al que ustedes ven en la diapositiva, ¿no? Entonces, este dispositivo constaba justamente de, a ver, aquí nosotros vemos, ¿no? La muestra en este caso es una arena cuyo coeficiente de permeabilidad es más grande que la de un suelo arcilloso, que tiene pues una longitud L y un valor D, que vendría a ser el diámetro del recipiente. Y lo que hace aquí es colocarle agua y ver, ¿no? En qué tiempo, ¿no? En qué tiempo el agua pues discurre por esta muestra de arena. Claro está que la muestra de arena se pone en medio de dos piedras porosas. Y entonces lo que se tiene que ver ahí es en qué tiempo, ¿no? En qué tiempo logra su recorrido H4 o H3, ¿no? Tomar el tiempo. Dice, de la posición 3 de la anterior figura, está en la parte superior, por favor vean ahí, dice punto 1, 2 y 3, donde está este dispositivo. Nos dicen, de la posición 3 a la 4, una gota de agua fluye a mayor velocidad que de la posición 1 a la 2, ¿no? Ya que el área medida de los canales de flujo es más pequeña. De esta misma figura también se estudian las propiedades del flujo de agua a través del lecho filtrante de arenas. Darcy encontró experimentalmente que Q, que es la cantidad, ¿no? Cantidad de agua, era proporcional, ¿no? A un H3 menos un H4 sobre L, que realmente es una gradiente, ¿no? Entonces, la cantidad de agua, Q, ¿no? Q, es igual o es proporcional a una velocidad por A, ¿no es cierto? Y la velocidad es un K por I, ¿no? Entonces nosotros vemos en la diapositiva, vemos este K por I. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el valor K es la permeabilidad y es la gradiente hidráulica, ¿no? Entonces la gradiente hidráulica es un H3 menos un H4 sobre L. Entonces si yo vuelvo a la figura, aquí tengo justamente las diferencias del H3 menos el H4. Entonces ahí están, por favor, quisiera que vean en la figura, ¿no? Ahí está el H3 y el H4, ¿no? Justamente son las alturas de estos puntos. Bien, entonces de esta forma pues tendríamos Q es proporcional a la velocidad por A, ¿no? La velocidad con la que recorre justamente el agua que atraviesa esa muestra de suelo. K por I. I, gradiente hidráulica, y K, la permeabilidad. Bueno, aquí está lo que significa Q, viene de gasto, K de coeficiente de permeabilidad, el H3, la altura sobre el plano de referencia, y el H4, la altura sobre el plano también de referencia que alcanza el agua en un tubo colocado, ¿ya?, a la salida de la capa filtrante. Entonces nuevamente ahí está la figura, por favor vean el H3 y el H4 que está en la parte inferior, ¿no? Donde dice plano de referencia. ¿Ya? Entonces ahí está. Luego tenemos L, que es la longitud de la muestra, A es el área y es el gradiente hidráulico. Una evidencia abrumadora muestra que la ley de Darcy se cumple en suelos desde el tamaño de los limos al de las arenas, ¿no?
No por ello estamos diciendo que en las arcillas no se puede determinar. Sí, sí se determina también en las arcillas. Lo mismo puede decirse de la filtración en un régimen establecido a través de las arcillas. Para los suelos de mayor permeabilidad que la arena, por ejemplo las gravas, la medida deberá determinarse experimentalmente, ¿no? La relación real entre el gradiente hidráulico y la velocidad para cada suelo y porosidad estudiado. En cuanto a los tipos de flujo, tenemos flujos laminares y los flujos turbulentos, ¿no? En el caso del flujo laminar es cuando las líneas de flujo permanecen sin juntarse entre sí en toda su longitud, y el flujo turbulento cuando la condición inicial no cumple. Muy bien, hasta acá nos vamos a quedar. Lo que yo quería que observen es esta figura. En esta figura vemos una trayectoria del flujo del agua, ¿no? Si ustedes ven la trayectoria desde el punto A hasta el punto B, ya, que realmente es a ver, a una escala macroscópica lo que vamos a ver es como si fuera una línea recta, ¿no es cierto? Sin embargo, a una escala microscópica vamos a ver que la trayectoria del flujo no es pues de esa forma, tiene una forma sinuosa, ¿no? Entonces, y eso es lo que realmente es, y eso es por la forma, ¿no? La forma de las partículas de suelo, ¿no? Y aparte de ello, no por los poros, porque es justamente por las partes vacías donde discurre el agua, ¿ya? Bien, hasta aquí nos vamos a quedar el día de la próxima clase, que es mañana. Vamos a continuar con la velocidad y hablar un poco más acerca de este punto, ¿ya? Bien, estaba pendiente la elección de su delegado. Por favor. ¿Habría alguna propuesta o no hay ninguna propuesta todavía? ¿No quieren tener su delegado? No creo. A ver, ¿alguna propuesta? Ángel Edinson. ¿Tiene usted alguna propuesta? Granados Barrera, ingeniera. David Joel. A ver, vamos a apuntar esta propuesta. Un segundito. Acá está. Y ya está. Granados Rivera, dice, ¿no? Granados Barrera, ingeniera. No, ya, David Joel. David. ¿Ha venido a clases? A ver, ¿dónde está Granados? Giovanni. No lo veo, pero ya. Muy bien. Otra propuesta, a ver, vamos a... Ingeniera, la anterior semana propuse a Capcha Morales. Ah, ya, gracias. Capcha Morales. Ya está, muy bien, gracias. ¿Habría alguna más o de una vez votamos por ellos? Ya le van a levantar su manito. Ya, a ver, vamos a ver. Por Capcha Morales, por favor, tienen que levantar sus manitos. Prendan esas, enciendan las manitos. Ya, yo tengo 24. A ver, vamos a ver. Ah, ya, todavía aquí hay más estudiantes. A ver, vamos a ver. Ah, ya, ellos no. Ya está, muy bien. 24 votos por Capcha Morales, si es que conté bien.
Ya está. Y por Granados, por favor, Granados Barrera. Ya subieron la manito, tienen que bajarla para por Granados Barrera, por favor. A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 2, 2, 3, 4. Ujú. 13. A ver, creo que no llegamos al 50%. 4, 5, 6, 7. Bueno, sí, ya pasamos. A ver. Ustedes son 46. Ya está. Muy bien. Ya, muy bien. Después de este conteo, aunque algunos han votado 2 veces. No, vamos a ver. Bien. Ya quedaría como su delegado el estudiante Capcha Morales con 24 votos. Y el segundo lugar sería Granados Barrera, ya con 13. Y nulos viciados serán pues 9 votos. Ya, entonces, ya pues esperemos de que su compañero desempeñe bien su función. Bien, jóvenes, entonces ya nos vemos la próxima clase para continuar con esta etapa de lo que es la importancia del agua en el terreno. Bien, no sé si tuvieran alguna palabra más, si no, ya nos despedimos hasta la próxima clase. Bien. Disculpe, ingeniera, la otra vez yo no Bien. expuse y no sé si ahorita voy a exponer o ya todavía la siguiente clase, no alcanzó tiempo. Sí, todavía nos quedan unos 5 minutitos. Sí, puede compartirlo, no hay problema. Puede hacerlo. Adelante. ¿Me puede confirmar cuando se vea? Claro. Ya se puede ver, ingeniero, estoy compartiendo. Sí. Ya, buenas tardes. Voy a exponer sobre el suelo como material de construcción. La definición de suelo es que es la parte superficial de la corteza terrestre, ¿no? Esta ya se obtiene por la meteorización de la roca madre que va ascendiendo desde el centro de la Tierra, ¿no? Pero con fines de la ingeniería civil, la definición que encontré es que es el agregado no cementado de granos minerales y materia orgánica descompuesta, o sea, partículas sólidas, ¿no? Con líquido y gas en los espacios vacíos entre las partículas sólidas, ¿no? Y de ahí es donde hacemos todas las fórmulas que hemos estudiado. De todo lo que he investigado, ingeniera, en cuanto a los usos del suelo como material de la construcción, lo he dividido en 3, ¿no? Como material propiamente dicho, o como un agregado y como base de anclaje para las estructuras, ¿no? En el caso de material, lo he considerado en lo que serían los ladrillos, o como los pedraplenes o terraplenes, o las bases y subbases para las carreteras. En el caso de que sería un agregado, básicamente sería como componente del cemento, ¿no? O también podría ser, o sea, del concreto, ¿no? O que se puede utilizar también para mortero o para el terrajeo, ¿no? Y también como lo que sería base de anclajes para estructuras, ¿no? En el caso de que se va a necesitar una cimentación superficial o una cimentación profunda. Adicional, uno más que he encontrado a estos 3 es que pues, se puede utilizar también como de forma ornamental, ¿no? Como para acabados de casas o losetas y esas cosas. Como material propiamente dicho, como mencioné, lo que explicaría sería lo que es el ladrillo, ¿no? Como vemos, este es básicamente arcilla, ¿no? Es un material de construcción que generalmente tiene esa forma que se hace fácil para trabajarla a una mano, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Ahí en la imagen se ven 3 imágenes, ¿no? La primera es el ladrillo, comúnmente el que se hacía
o se sigue haciendo hasta ahorita en algunos lugares alejados, que es hecha de una forma más rústica, ¿no? En la segunda imagen es del ladrillo El Rincón de 18 huecos, que se utiliza para muros de albañilería, o bueno, para muros portantes. Y en el último es uno que es un ladrillo ecológico, ¿no? Que tiene otras propiedades. Ahora, es importante estudiar al suelo, o sea, particularmente la arcilla, porque en base a sus propiedades, es en base a ella en que se puede establecer las propiedades, por ejemplo, de un muro portante o de una tabiquería o de un muro que no va a ser portante, ¿no? Entonces, tanto es muy importante esto porque, por ejemplo, si vamos a diseñar de una forma una vivienda sismo resistente, un muro portante tiene un módulo de elasticidad y también tiene una resistencia al corte, ¿no? Y estas propiedades del muro básicamente dependen del ladrillo, ¿no? Es por eso que es muy importante las propiedades del ladrillo y para justamente es bueno también porque la arcilla es algo que cuando está en su fase saturada es muy plástica, ¿no? Y eso es lo que nos permite darle la forma al ladrillo de 18 huecos o macizo, ¿no? O también se puede utilizar en lo que son las losas, ¿no? Como relleno. Y el ladrillo pandereta. O sea, básicamente porque justamente tiene esa plasticidad, la arcilla, es que se le puede dar diversas formas. Como material también había mencionado que es lo que es un terraplén, ¿no? Que es para que se utiliza generalmente cuando necesitas elevar el plano o el nivel de la tierra para alguna obra, ¿no? Ahora, también es importante, ¿por qué es importante estudiar aquí las propiedades del suelo? Porque como se mira en la imagen, cuando realizas a veces un terraplén en una carretera, van a pasar vehículos o camiones de alto peso, ¿no? Que pesan más de 10 toneladas, quizá 15 toneladas. Entonces, para evitar un deslizamiento, tienes que estudiar bien el suelo, sus propiedades, ¿no? Su grado de absorción también, porque en el caso de que se sature de agua puede haber un problema. Como allí se ve en la imagen, existe un talud, ¿no? Porque en base a las propiedades del suelo también se establece el talud para que justamente no haya un deslizamiento o alguna falla, ¿no? Como material, también mencioné lo que es un terraplén, un pedraplén, ¿no? Una de sus propiedades es que, como aquí se menciona, es más resistente a la erosión y a la inundación de larga duración que los pedraplenes, ¿no? Justamente por sus propiedades, ¿no? O sea, no va a absorber mucho agua. Al contrario, no va a resistir el agua, y además que son más duros y como se puede visualizar debido a la forma de las partículas, permite taludes más perpendiculares, ¿no? A diferencia de lo que era un terraplén, ¿no? Ahora, como agregado, lo mencioné que era un componente principal de lo que es el concreto, ¿no? En la imagen de la derecha se puede ver que más del 50% son agregados, ¿no? Un porcentaje es agua, cemento, aire y aditivos, pero más del 50% es agregado, ¿no? Entonces, estos agregados es agregado fino o agregado grueso, dependiendo, ¿no? Ahora, también es muy importante estudiar esto porque los agregados finos es lo que nos va a dar la trabajabilidad del concreto, ¿no? De acuerdo a las propiedades del agregado fino, nuestro concreto va a ser un poco más trabajable. Y de acuerdo al agregado grueso, o sea, de acuerdo a sus propiedades físicas, nos va a dar una mezcla más resistente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso hay varios métodos de diseño de concreto, donde se trata de establecer estas propiedades del agregado, estableciendo un equilibrio, ¿no? Entre los finos y los gruesos para darnos una mejor mezcla. También como base de anclaje para las estructuras, ¿no? En la imagen de la derecha arriba se muestra unas zapatas que es sobre una cimentación más o menos superficial, ¿no? Donde también se están viendo que hay vigas de cimentación. Y en la parte de abajo son lo que los conocemos como pilotes, ¿no? Que es más para una cimentación más profunda, ¿no? Entonces, esto de acá tiene que estudiar las propiedades del suelo, porque si se elige una cimentación superficial o una profunda. Ahora, también hay casos en donde la cimentación superficial sale más caro que construir, o sea, hay cimentaciones más superficiales como son losas de cimentación, creo, son incluso, o sea, más que nada lo que se evalúa es el costo de lo que te va a conllevar a hacer tus cimentaciones, ¿no? Para el caso de edificios de gran estatura se recomienda los pilotes. Y otros que he encontrado también es algunos casos en donde el suelo no solamente se utiliza como material de construcción, o sea, sí sirve la construcción, pero más bien es un problema ya, como, o sea, el problema de cómo contenerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, a la hora de hacer un túnel, el suelo es lo que tenemos que contener, o como en la imagen de la derecha, cuando vas a hacer muros, pantalla, o sea, también el suelo es el problema, ¿no? O sea, tienes que buscar la forma de contener el suelo, y para contenerlo también tienes que ver sus propiedades. Como conclusiones he puesto que el suelo se encuentra presente en casi todas las construcciones, ¿no? Ya sea en lo que sea edificios, carreteras, túneles, puentes, porque incluso un puente va anclado con los pilotes al suelo, una carretera transmite todos los esfuerzos al suelo, las edificaciones transmiten todos los esfuerzos al suelo, ¿no? Y está presente, como ya mencioné, en el ladrillo, en el concreto,
y en todo. Es muy importante estudiar sus propiedades para conocer su comportamiento, ¿no? Ahora, esas propiedades, como decía, influyen directamente en las propiedades del elemento estructural, ¿no? De acuerdo a los agregados, nos va a dar un concreto más resistente, por consecuencia una columna más resistente, o el ladrillo más resistente, o una cimentación más eficiente. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Muy bien. Bueno, ya han sido varios jóvenes, ya con él ya hemos terminado esta parte de la importancia del suelo. Me da mucho gusto, la mayoría de ustedes ha expuesto, bueno, los voy a ver el día miércoles, entonces allí, bueno, se dejarán nuevos trabajos para otros estudiantes para que concluyamos, porque ya estamos en la semana 4, ¿no? Nos quedan 2 semanas más y ya tenemos que terminar con la participación de todos ustedes. Bien, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego. Ingeniera, disculpe. Ya, dígame. Dígame, señor Hay delegado. dos. Sí, ingeniera. Me parece que no llamó lista, ingeniera. Y el otro Sí, punto es que... no los he llamado así. Y el ¿Sí? otro punto es que me están preguntando mis compañeros es si va a haber algún tema para que expongan los que faltan el día miércoles. No, el miércoles vamos a desarrollar, como tenemos 4 horas, bueno, son 4 horas de 45 minutos, entonces ahí vamos a trabajar. Sí, ahí vamos a trabajar. Como ya estamos ingresando a ese capítulo de permeabilidades, entonces ahí vamos a trabajar, quiero terminar este punto para dejarles sus ejercicios que se van a hacer ahí en clase, no se preocupe. Ya, ingeniera, muchas gracias. Ya está, nos vemos, hasta luego.